En nuestro camino por ir desentrañando algunos de los misterios de nuestra tierra, nos dirigimos hoy a Albacete. Nuestro invitado de esta noche ha elaborado una guía de enigmas y misterios de esta tierra rica en leyendas. Escucharemos casos de vírgenes albaceteñas que se aparecen en lugares tan diversos como una teja o una botella. Visitaremos Hellín, comarca donde suceden algunos de los fenómenos ovni más curiosos de la península ibérica. Y haremos un alto en la Plaza de los Aparecidos de Albacete, donde aseguran los vecinos que suceden fenómenos paranormales desde hace años. Será una forma de recuperar leyendas que se están perdiendo en la memoria y de conocer lugares mágicos, llenos de misterios. Y seguimos viaje en este empeño que tenemos por ir descubriendo, si se puede, provincia a provincia, todo nuestro país. Nuestros pasos se encaminan a Albacete y allí tenemos a un invitado, José Talavera, un invitado de leyenda. Buenas noches, don José. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Y un saludo a todos tus oyentes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de hablar contigo, por supuesto. Es la primera vez que hablamos y la verdad es que realmente pues eres un mito. ¿Cómo no voy a estar contento de hablar contigo? Soy un mito, eso dicen, ¿no? Eres una leyenda, ¿sabes tú? De la radio. Bueno, eso se dice. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, sí. Y escritor, y te estás dedicando a hacer una especie de, no sé, guía de descubrimiento de Castilla-La Mancha, de todas las provincias de Castilla-La Mancha. Pues la verdad es que fíjate, yo que soy enamorado de mi tierra, yo soy de un pueblecito de Toledo, de Villafranca de los Caballeros, y sinceramente he recorrido muchísimo Castilla-La Mancha, la conozco por mi profesión, por mi trabajo, y sinceramente creo que es una gran desconocida, aparte de la capital, Toledo, por supuesto, que es la joya de la corona, pero toda la región es una joya en sí, y yo creo que tiene muchas joyitas que hay que ir descubriendo en cada uno de los libros que voy haciendo. Eso te iba a decir, qué increíble nuestro país, qué cantidad de lugares fantásticos que tiene para conocer, para recorrer, y además, lo digo siempre cuando estamos en esta sección, cuando rascas un poquito en la historia empiezas a descubrir multitud de leyendas, misterios, cosas que tienen que ver con nuestro mundo, ¿verdad? Muchísimo. Vamos, y de hecho, lo que nos dejamos luego fuera, ¿no? Porque hay tantas cosas por descubrir que, bueno, que será cuestión de hacer muchos libros, ¿no? Pero bueno, yo creo que poquito a poco, pues intentamos dar con este tipo de programas relevancia a las cosas que tal vez no la han tenido por alguna razón concreta y, bueno, pues yo creo que se van descubriendo poco a poco y ahora que el turismo de interior está de moda, yo creo que este es el momento exacto para hablar de estas cosas. Sí, señor. Preparaos, os vamos a dar una guía en esta ocasión de Albacete, que ya veréis que tiene mucho más de lo que nos han contado. Hay un dicho que tenían los conductores cuando íbamos, yo me apunto a la costa, que decían Albacete, ya sabes, no sé qué, vete, sí. ¿No? Sí, muy mal dicho, ¿eh? Muy mal dicho, sí, señor. Después de que lo conoces, yo he tenido la oportunidad de conocerlo más en profundidad, increíble, tanto la ciudad como la provincia. 1375, el Marqués de Villena lo hace Villa o Villazgo. Lo hace Villazgo, efectivamente, fue en el 1375, concretamente en Castillo de Carcimuñoz, que es un pueblo de Cuenca, por cierto, que tiene mucho que ver con Jorge Manrique, con el escritor, y que, bueno, del que hablo, por cierto, en otro de mis libros, y de cuya leyenda, pues también tiene su historia, este castillo, ¿no? Y allí se hizo este villazgo, este privilegio de villazgo, que, bueno, luego tuvo sus vicisitudes, pero realmente, bueno, pues fue ahí donde se deslindó de Chinchilla de Monte Aragón, que era aldea suya hasta entonces. Te iba a decir eso. Estando en Albacete uno mira un poquito así en esa meseta o en esa planicie y te encuentras así un promontorio con Chinchilla de Monte Aragón, un lugar lleno de... Ahí sí que he estado yo veces, lleno de cosas extrañas, ¿eh? Chinchilla de Monte Aragón es un mundo en sí, ¿no?
yo creo que lo conozco, yo que he estudiado y he vivido y he trabajado en Albacete, pues la verdad es que conozco mucho Chinchilla y sinceramente tú vas allí, vas al centro del pueblo, vas al castillo y es como si estuvieras en otro mundo completamente distinto, ¿no? Yo creo que es uno de los sitios más especiales, no solo de la provincia, sino de toda España. Albacete bien merece no salir corriendo, sino pararse un ratito, no irse y descubriendo algunas de las cosas que esta noche José Talavera nos va a relatar. ¿Qué diferencia tiene Albacete entre esa planicie y cuando vas a la sierra, verdad? Esos parajes que no parece que estuvieran ahí en medio de esa Castilla. Sí, pues eso es lo que sorprende, ¿no? Eso es lo que todo el mundo dice, que se queda sorprendido, la diferencia que tiene, por ejemplo, la Sierra de Alcaraz, la Sierra de Segura, con La Mancha, luego con La Manchuela también, con estos lugares como Alcalá del Júcar, que son maravillosos, uno de los pueblos más bonitos de España, que sin ninguna duda. Y bueno, pues la verdad es que es un mundo de contrastes, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hay que conocerlo por completo. Yo creo que hay que hacer un recorrido absoluto por toda la provincia. Vamos a dar unas cuantas vueltas esta noche. En ese trabajo, Albacete de leyenda, has comenzado precisamente haciendo hincapié en que Albacete es tierra de leyendas. ¿Sí? ¿Muchas? Muchas y muchos misterios, Miguel. Hay muchísimos misterios. De hecho, yo creo que es la provincia de Castilla-La Mancha con más misterios por metro cuadrado, ¿sí? Sobre todo en la parte del campo de Illín o en el corredor de Almansa. Tú sabes y tú conoces perfectamente todo esto de lo que te estoy hablando, pero sí que es cierto que es sorprendente. Yo no sé por qué, pero esta provincia da para eso. No sé si es por lo alargada que es, por lo cercana que está al Levante, por lo cerca que está de la costa. Yo no sé por qué, pero tiene ese sitio misterioso que la verdad es que hay que redundar siempre en él, porque la verdad es que es maravilloso dar vueltas y siempre encontrar siempre algo nuevo. Sí, señor. No vamos a hablar de misterios conocidos como el de la mano cortada, o la luz del Pardal, o el exorcismo de Almansa, que son cosas conocidas quizá por muchos de nuestros oyentes. Vamos a ir a otro tipo de cosas. La Cruz del Diablo, ¿qué leyenda es esta y dónde se sitúa? Si es que hay algún lugar geográfico donde se centre. Sí, bueno, está muy situado porque está en Corralrubio, que es un pueblo de la Mancha albacetense, es un sitio fantástico y la verdad es que, bueno, es una leyenda que es curiosa. Evidentemente tú sabes que siempre pues tenemos objetos en todos los sitios que nos traen una leyenda, ¿no? Y cuenta la leyenda de un hombre que no tenía dinero, que le fue a pedir a un amigo dinero de una aldea cercana y que al volver pues de repente se quedó dormido en medio del camino y se despertó encontrando una bolsa de dinero en el suelo, ¿no? La cogió y debajo había una especie de nota que le instaba a ir 3 años después al mismo lugar, ¿no? Y claro, evidentemente, él volvió a su pueblo, su mujer encantada, sus hijos encantados, se hicieron ricos, tuvieron una vida acomodada, hasta que al año 3º, pues él decidió, aunque sin ganas, por supuesto, volver al lugar. ¿Qué pasa? Que cuando llegó allí, entró de repente en un sueño profundo, y al despertar se encontró un hombre ahí con un tanto ajado, con la cara blanca, con las manos largas, que le dijo que él había sido el que le había dejado el dinero, que le había invocado, que era el diablo, y que evidentemente venía a cobrarse ese dinero, ese préstamo. Claro, él salió corriendo y entonces el diablo le echó la zarpa, lo dejó convertido en piedra, su mujer no lo vio volver y evidentemente fueron a buscarlo y allí que se encontraron al hombre pues convertido en piedra. Claro, fue el cura y decidió construir sobre esa piedra una cruz que se llamó la Cruz del Diablo. ¿Y esa cruz se puede ver? Esa cruz, ese es el problema, claro, fíjate ahí, esa cruz ha estado durante muchos años ubicada a 2 kilómetros de Corralrubio, pero luego con esto de hacer pues alguna cosa de regadío y todo eso, pues se quitó y un poco se le ha perdido la pista y sinceramente yo no he sabido encontrar su ubicación, aunque he preguntado muchísimo en el pueblo, pero nadie sabe dónde está. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche, con José Talavera caminando por la provincia de Albacete, descubriendo algunos de sus misterios. No sé si el diablo estará muy contento con eso de que haya desaparecido esa cruz. Pero bueno. No lo sé, pues seguramente no, pero sinceramente ya convertirlo en cruz y siendo piedra, pues a lo mejor ya le hizo un poco para atrás y no quiso volver a verlo. De cruz a cruz, el cruz de la cruz del diablo a la cruz de las ánimas, ¿dónde está? Ese está ubicado, fíjate, en el pleno centro administrativo de la Sierra de Alcaraz, que es Elche de la Sierra, uno de los pueblos muy bonitos de esa zona, evidentemente, como muchos que hay, y es una cruz
también, pues ¿qué tiene que ver mucho que ver con esto de misterios y extraños que hay allí en la zona? Esto era el amor de dos jóvenes que se tenían. Uno era de la aldea de Villares y la chica era de Elche de la Sierra. Pues estaban enamorados, y entonces el padre le había pedido un préstamo a un señor que era un villano, el típico prestamista, pues horroroso, que le había dado el dinero, y que si no se lo devolvía le decía que le tenía que dar a su hija en prenda, ¿no? Una vez que no le hubiera devuelto el dinero. Claro, al mismo tiempo, pues el chico estaba enamorado de ella, y cuando llegó el momento de pagar el préstamo y de no poder hacerlo, pues evidentemente tuvieron que dar a la hija como contraprestación. ¿Qué pasa? Que antes de que ocurriera todo eso, apareció el joven muerto en el camino, en una zona muy cerquita de Elche de la Sierra. Dijeron que había sido el villano dijo que no, y luego se pensó que podía haber sido la hija, la hija del hombre, o sea, la novia, que le había matado, que ella había intentado suicidarse y luego no lo había conseguido. Entonces, bueno, pues a partir de ahí sucedieron los rumores. Ella se volvió loca y pasado un tiempo empezaba a vagar muy cerquita de la cruz que había puesto la gente en homenaje al joven, y al final acabó muerta una noche fría de invierno. Y allí, dicen que de vez en cuando el joven se aparecía alrededor de la cruz, pues un poco como un alma en pena que era, por el amor de su amada, por haber sido asesinado y por todo este tipo de cosas, ¿no? Y desde entonces se le llama la Cruz de las Ánimas. ¿Dónde recuperas tú estas leyendas, José? ¿Te las cuenta la gente o para que no se pierdan, que desgraciadamente es un patrimonio increíble de nuestro mundo? Pues mira, hay muchas leyendas que se han ido recopilando, sobre todo tú sabes que los pueblos pues siempre se agarran a lo máximo que haya por ahí, o a la mínima cosa que tengan para poder hacer promoción, ¿no? Entonces sí que es cierto que algunas de las leyendas sí que son conocidas en estos pueblos, otras son más difíciles de descubrir, se han ido perdiendo con el tiempo, pero bueno, hay siempre recopiladores que te las cuentan, gente mayor que te las recuerda, y bueno, pues de ahí digamos que hemos ido sacando este patrimonio material magnífico que son las leyendas de Castilla-La Mancha. Sí, señor. La gente tiene una idiosincrasia muy especial en esa zona, ¿verdad? ¿Es propensa a creer en estas cosas? Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que según la provincia, yo te voy a hablar del general de Castilla-La Mancha, ¿vale? Según la provincia yo creo que son más pragmáticos o menos. Yo creo que la zona de La Mancha es muy pragmática y los alrededores son menos pragmáticos. Entonces yo creo que son más creyentes en los alrededores de La Mancha que en La Mancha plena. No sé si será por el clima, por el cruce de caminos que es, por la forma de ser que de cada uno, pero Albacete es una provincia pragmática, pero realmente sí que es cierto que hay leyendas, y bueno, y ahí están los misterios y leyendas que cuentan el libro. Uh-huh. Y está saliendo gente genial, como cómicos, actores, muy buenos escritores, escritoras, increíble esa zona. Es una zona fantástica, hombre. Albacete, que son 180.000 habitantes, tú imagínate la cantidad de materia prima que hay allí, la cantidad de cultura, bueno, digamos que es maravilloso. Yo creo, además son gente con mucha retranca, con muy graciosa, muy divertidos, y yo creo que por eso salen de ahí. Vale, Inés de la Moratalla, ¿quién era este personaje? Pues fíjate, esto es curioso porque es una leyenda, bueno, que comienza en Minaya porque era ella de allí, pero se centra en el Provencio, que es un pueblo de Cuenca, que está muy cerquita también en la zona de La Mancha, conquense, ¿no? Entonces digamos que hablamos de un proceso inquisitorial que tuvo lugar en Cuenca, y habla sobre Garci Sánchez, que era un cura del Provencio, que fíjate tú cómo era, que él decía que tenía unos métodos muy raros, digamos, heterodoxos para poder hablar de exorcismos y todo eso. De hecho decía que tenía que yacer con las mujeres que estaban poseídas para poder exorcizarlas, ¿no? Imagínate buen sistema, la canalla, ¿no? Que tenía. Digo, buen sistema que tenía, ¿no? Sí, la canalla que tenía este tipo. Bueno, pues entonces Inés de Moratalla era una joven que llegaba de Minaya, que le había mordido un perro, fíjate qué curioso, y esto es cierto, esto está dentro de los archivos de la Inquisición, le había mordido un perro, y los padres, como vieron que la herida le supuraba y ella gritaba mucho, pensaban que estaba poseída. ¿Qué pasa? Que la mandaron al Provencio a través de una familiar que vivía allí, para que la exorcizara este Garci Sánchez, que se había ganado pues un poco la devoción de la gente a pesar de estos métodos, ¿no? Entonces ella llegó allí, bueno, pues entonces él intentó exorcizarla sin poder conseguirlo, y pensó que tal vez era una buena presa
para, digamos, para lavar su imagen delante de la gente de su pueblo y de la Inquisición. De hecho, se decía que él había tenido varios hijos, bueno, pues con otras mujeres, ¿no? Entonces, se la subió de repente en altar mayor, aseguró ante todo que era un ángel al que había poseído, el que había poseído a la joven y no el demonio, y bueno, y una vez que los había convencido a todos, aseguró que tenían que llevarle todo tipo de suministros, como comida, ropa, dinero, joyas, para dárselos a Inés en ofrenda, como si fuera la Virgen de Guadalupe, como dijo él exactamente con esas palabras, ¿no? Todos hicieron caso y bueno, pues él aprovechó esto para el beneficio propio. Claro, todo esto llegó, también se dijo que había yacido con ella, que bueno, pues tenía relaciones carnales. Entonces todo esto llegó a los oídos de la Inquisición los apresó a los dos y entonces fue cuando los condenó. Claro, tampoco los condenaba mucho porque a los curas no se les solía condenar demasiado entonces, también te lo digo yo. Y a ella tampoco, entonces a él se le dijo que tenía que llevar un San Benito, que era esta prenda que tenían que llevar los penitentes para arrepentirse de sus pecados, y luego también le dijeron que tenía que pagar 20.000 maravedíes y luego hacer un auto de fe público para, bueno, pues para un poco para rendir cuentas. Y bueno, lo hizo y de hecho al poco tiempo, bueno, pues él bueno, pues fue perdonado. Inés de Moratalla nunca más se volvió a saber de ella, pero bueno, es una historia curiosa que realmente pertenece a la Inquisición española de estos siglos. Dime una cosa, José, Minaya es el lugar donde hay un abrigo, que hay pinturas rupestres de camino hacia Murcia ya. Sí, no es ese pueblo. Minaya está justamente en el centro de la provincia, de Albacete. Está en la zona de La Mancha. Vale. Sí. Vamos, hasta ahora hemos contado leyendas, vamos con milagros. Milagros de Yin. Aquí tenemos a un buen amigo, Rafa Campillo, con el que realiza él, tratamos de ayudarle a ese congreso que se hace en Albacete, que reúne a más de 1.000 personas, uno de los congresos más importantes que se hacen en Europa, precisamente en Albacete. ¿Y qué ocurre en Ellín? ¿Qué milagros hay? Bueno, pues Ellín es una tierra de milagros tremenda, ya lo sabes tú. Pues mira, ocurre de todo, porque mira, yo si quieres te cuento un poco el de la Cruz de la Langosta, que habla de una monja que era natural de Belmonte, que era, fíjate, hablamos del año 1684, cuando nació ella. Pues ella iba camino de Cejín en Murcia, pues un poco y de repente apareció allí en Ellín, se quedó y entonces, bueno, pues empezó a tener como visiones, se hizo monja, empezó a tener visiones, una de ellas que es la Virgen de la Pera, la de la Virgen de la Pera, que cuentan que al entrar un poco en el templo arciprestal de Ellín, pues se plantó ante la imagen de la Virgen de la Pera, que tiene una pera en la mano, que presidía el altar mayor, y entonces ella, al suplicarle protección, pues vio como la imagen le volvía sonriente los ojos y le daba a su niño en brazos para que lo consolara, fíjate, porque estaba llorando. Entonces digamos que este es uno de los milagros más grandes que obró esta mujer, pero es que no solo eso, porque es que ella lo que hizo fue hacer uno de los milagros más grandes de Ellín, porque tiene que ver con una de las fiestas más importantes que tiene en Ellín, la de la Cruz de la Langosta. Entonces había una plaga de langosta, ella dio una cruz, esta monja dio una cruz para que la plantara en un sitio para evitar que la langosta pasara de allí, la plantaron en la ermita del Calvario, que está en la parte más alta de Ellín, allí se quedó y la langosta inmediatamente retrocedió y nunca llegó a arrasar los campos de Ellín. Claro, ¿qué pasa? Que entonces esto, bueno, pues tú ya sabes que luego le fue pasando el tiempo y se hizo allí una ermita, pero se comenzó a utilizar para otra cosa, pues fue como pues un lazareto, bueno, todo tipo, un almacén, y claro, de repente volvió la langosta, ellos pensaron que era por el mal uso que se había hecho de la ermita, la vaciaron completamente y nunca más, y bueno, la langosta retrocedió y nunca más se volvió a utilizar para otros fines, nada más que para religiosos, claro. ¿Se puede visitar? Sí, se puede visitar, de hecho está allí en Ellín y también se puede ver el Día de la Cruz, que es una fiesta local de Ellín que se hacen cruces de flores, los niños van con las cruces pequeñitas, o sea, digamos que esto ha dado lugar a mucha leyenda después y a una fiesta muy grande que hay en Ellín, una de las más importantes, aparte de la tamborrada de Semana Santa. Eso te voy a decir, la tamborrada, qué increíble que es, ¿eh? Sí, bueno, es una maravilla. Yo que he estado varias veces, sinceramente, aparte del vino que se bebe y de las paradillas que se comen, realmente eso de estar tocando la gente el tambor continuamente durante toda la noche
es una cosa un poco como estos ritos africanos que se hacen, es así, Sí. pero te quedas como imbuido de esa música y pierdes casi el conocimiento. Casi terminando. Albacete es una tierra de apariciones, tanto de vírgenes como de ovnis. Cuéntame una, la que quieras. Bueno, pues yo te voy a contar, apariciones de vírgenes, una muy curiosa que tiene que ver con Villarrobledo, que es uno de los sitios más importantes de la provincia, de una virgen, de una mujer, de una monja, que de repente un día estaba en su celda y vio que en una de las tejas que tapaba pues un cántaro de agua se había formado la imagen de una virgen. Y ella se quedó sorprendida mirándola y dijo, bueno, hombre, esto es una virgen, ¿no? Entonces, claro, ella no quiso decirlo en un principio, pero hubo una sequía muy grande en Villarrobledo y sacaron, bueno, pues en procesión a sus santos, y viendo que no surtía efecto, ella dijo que si salía su teja llovería. Efectivamente, una vez que la teja cruzó la esquina, se puso a llover. Espera, no me entero que era la teja. ¿Qué era la teja? Una teja la teja tapaba un cántaro de agua que tenía ella en su celda, la monja, ¿no? Entonces una teja normal y corriente, una teja de un tejado, ¿no? Entonces esa teja, lo curioso que tiene es que la imagen de la Virgen se ha ido formando con el tiempo. Entonces cada vez está más definida, el niño aparecido, los ojos, las pestañas, ahora están apareciendo 5 flores, 5 rosas a sus pies, y se han hecho todo tipo de estudios que no se sabe ni de cómo se consigue eso, porque sigue creciendo esa imagen, que sigue formándose, sigue tomando relieve, y la verdad es que es una de las vírgenes o de las apariciones marianas más sorprendentes que yo conozco en toda la península ibérica. ¿Y se puede ver en Villarrobledo? Claro, efectivamente, tú puedes verla sin ningún problema, porque la Virgen está ubicada en el convento de las Clarisas franciscanas. Entonces tú, cuando vayas a Villarrobledo, puedes verla y preguntar por la Virgen de Sor Rosalía, que seguro que te la enseñan. Perfecto. Albacete también es famosa por los Miguelitos. También. A la gente del equipo, eso es otro milagro. A la gente del equipo le gusta mucho. El misterio de la Plaza de los Aparecidos. Vamos casi terminando con ello. Bueno. ¿Qué es este misterio? El misterio es un misterio tremendo. El misterio de Plaza de los Aparecidos es una cosa que ha dado mucho que hablar durante los últimos años. Pues habla sobre se estaban soterrando unos contenedores en una plaza que se llamaba la Plaza de Antonio Andújar, y de repente aparecieron en Albacete, en Albacete capital, sí. En Albacete capital. Entonces aparecieron unos restos óseos, y a partir de ahí una investigadora, una periodista realmente fue, que luego se convirtió en investigadora porque lo ha investigado mucho, que era periodista de la televisión regional de Castilla-La Mancha, estuvo preguntando a los vecinos, y todos empezaron a decir, entonces, eso era el año 2010 concretamente, empezaron a decir que llevaban años viendo a unos niños corretear por sus casas, y que eran con niños que aparecían de la nada y desaparecían, y eso lo contó muchísima gente en toda la plaza, ¿no? Había un edificio que era concretamente en el que más se veían, pero había otros que realmente pues decían que sí, que habían visto niños, y que si los veían de perfil aparecían en segundo plano, que los habían visto corretear por entre las cortinas, por entre los visillos, que en las sombras, y otras personas decían que habían visto un monje muy alto también en la puerta, pues que digamos que habían tenido todo tipo de visiones. Yo realmente sí que es cierto que he preguntado en muchas ocasiones por allí, he investigado, a mí me han contado los barrenderos incluso que habían visto cosas también tremendas, de girar los columpios sin ningún tipo de los columpios que hay en medio de la plaza sin ningún tipo de persona, ni aire, que habían visto una dama blanca pues dando vueltas por la plaza y desaparecer de repente. Digamos que ahí se han sucedido los fenómenos durante muchos años. Es una fenomenología muy concreta y que realmente es sorprendente, porque no es solo una persona la que lo ve, sino toda una plaza y un edificio concreto. Entonces digamos que yo creo que es también algo muy sorprendente, y que yo no le veo explicación ninguna, ni creo que los parapsicólogos se la hayan visto, se la hayan encontrado, claro. ¿Cómo se llama la plaza? La Plaza de los Aparecidos, se llama la Plaza de Periodista Antonio Andújar. Si queréis conocer un lugar misterioso, dar una vueltita por ahí. Terminando, José, si tuvieras que recomendar 2 lugares de Albacete y su provincia, ¿cuál destacarías, aparte de lo que nos has contado? Son muchos maravillosos, por supuesto. Te recomiendo Alcalá de Júcar, por supuesto, ir a verlo, que es, aparte de los misterios que los tiene, pues es un sitio fantástico en estructura piramidal, acabado en un castillo.
Y por supuesto, si me tengo que ir luego a la Sierra de Alcaraz, que también me iría, pues te recomendaría o a Alcaraz o a Ina, que está ahí metida en un hondo maravilloso, que bueno, que yo creo que son los sitios más característicos y más bellos de la provincia. Leyendas y lugares de Albacete esta noche con José Talavera, que estuvo con nosotros. No sé si tienes página web o algo para que se informen nuestros oyentes de tu trabajo. Bueno, mira, yo les voy a dar como ya se lleva el Facebook, os voy a dar mi Facebook y ya lo miráis. Mira, @José Talavera Visual, ahí estamos en Instagram y en Facebook. @José Talavera Visual. Perfecto, gracias José por llevarnos de viaje. Seguiremos viajando contigo porque creo que tienes que enseñarnos muchos más lugares de esa comunidad de Castilla-La Mancha. Radiofónica o físicamente, como queráis. Me encantará de las dos formas. Un abrazo muy grande. Cuídate mucho, hasta prontito. Gracias, un abrazo, Miguel. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Uno enciende la radio mientras está haciendo cualquier cosa y distraídamente se baña en el sonido. El mero atractivo sonoro de la música engendra una especie de estado de ánimo tonto pero placentero. Músicas posibles, con Lara López. Músicas que son mundos maravillosos. Sábados y domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Gracias por aceptar este baile. Y recuerda, radiogramas, los lunes a las 3 de la madrugada. Radio Nacional de España. En los confines de este universo se esconden otros y existen puertas por las que llegar a ellos. Esta es una de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Por esa provincia mágica y nos vamos con un nuevo tema. Dicen algunos investigadores que estamos cercanos a un contacto inminente. Nos vamos hasta Cuba para hablar con un ingeniero de esa historia tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Nos vamos hasta La Habana, Cuba, al encuentro de nuestro próximo invitado. Un ingeniero civil cubano que afirma que el contacto es inminente. Junto a él trataremos de contestar a algunas de las muchas preguntas que suscita el tema. ¿Hay otras formas de vida fuera de la Tierra? ¿Pudo ser la vida en la Tierra sembrada por alienígenas? ¿Cómo reaccionaríamos ante la evidencia de que existen los extraterrestres? ¿Serían seres biológicos o artificiales? ¿Debe la humanidad vigilar el espacio en busca de señales? Son multitud los interrogantes que nos hacemos ante ese inminente contacto que anuncian muchos científicos. Busquemos respuestas. Desde hace tiempo, algunos investigadores, algunos estudiosos están diciendo que el contacto es inminente. Nos vamos hasta La Habana, hasta Cuba, para hablar con nuestro siguiente invitado, ingeniero civil de la Universidad de La Habana, Eladio Luis Miranda Batlle. Eladio, ¿cómo estás? Bueno, bien, un saludo para España y para toda Europa y todos los que los escuchan. Eres ingeniero civil, ¿verdad? Ingeniero civil, graduado hace unos años y por afición astrónomo y un poco que divulgador de ciencia en general. Has escrito varios libros, entre otros este que tengo en mis manos, Contacto Inminente, y otro, Vida en Marte. Exactamente, con Orión, la cadena Orión,
hemos hecho 2 libros, mezclando un poco de ciencia ficción, pero con ciencia, con cosas reales. Vale, te pregunto, ¿el contacto es inminente? El contacto es inminente, el contacto puede suceder mañana, puede suceder en cualquier momento. No tenemos ningún parámetro para medir cuándo será ese contacto, porque una civilización que quiera contactarnos con un desarrollo evolutivo mayor que el de nosotros puede haber estado preparada ya hace mucho tiempo para lograrlo. ¿Presupones entonces que hay civilizaciones desarrolladas, no sé si en nuestra galaxia, fuera de nuestra galaxia? Mira, yo pienso que eso es un tema que no mete discusión. La vida, nuestro cuerpo está formado por moléculas, las mismas moléculas que están en donde quiera en el universo. Simplemente lo que necesitan es un nicho adecuado para agruparse y generar vida como la nuestra. Entonces yo pienso que la vida está por doquier en el universo, en nuestra galaxia y en todas las galaxias. Vale, vamos a empezar por partes, si te parece. ¿Puede haber planetas extrasolares ya conocidos con posibilidad de una vida desarrollada, una vida inteligente parecida a la nuestra? Desde el punto de vista de la ciencia. Claro, como ves, cada día se descubren más planetas extrasolares, por lo que te das cuenta de que es una constante, que las estrellas tengan planetas orbitándolas y muchos de estos orbitándolas en la zona habitable. El tema de que los encontremos o no los hayamos encontrado es un tema de búsqueda o de método, pero más tarde o más temprano ese avistamiento de una posible civilización va a suceder. Eso no me cabe la menor duda. Más tarde o más temprano, ¿calculas mucho tiempo? A ver, hay un tema importante hasta ahora, una famosa frase de Fermi que decía, pues bueno, que por qué si hay tantas civilizaciones no las hemos encontrado todavía, ¿no? Y yo creo que el problema es que el universo es tan vasto y llevamos tan poco tiempo buscando y quizás no con las herramientas adecuadas. Por eso es que no las hemos encontrado. Pero están allí, indudablemente, y quizás ellos nos hayan avistado a nosotros. Nosotros puede ser los que no nos hayamos dado cuenta de que ya fuimos descubiertos. Ya, es decir, Eladio, que llevamos muy poco tiempo dando vueltas o tratando de escudriñar el cosmos para haber descubierto vida, ¿no? Por supuesto que sí. La ciencia, la tecnología desarrollada para lograr estos propósitos recién empieza. El universo es vasto y tiene miles de años de existencia. ¿Cuántos lugares no hay para buscar, para mirar? Estamos solamente descubriendo el entorno de nuestra estrella. Nuestra galaxia es inmensa, existen millones de galaxias en el universo. Mira cuán vasto es. Entonces yo pienso que estamos en los primeros momentos de la búsqueda. Por lo tanto, se va a hacer difícil que mañana pasado alguien diga en una noticia de noticiero que hemos descubierto una vida extraterrestre. No creo que no estamos todavía a tiempo todavía. Hay quien dice que la vida en la Tierra fue preñada o fue traída de otro sitio por seres extraterrestres y que quizá el ser humano sea una hibridación genética con estos seres. ¿Qué crees, qué piensas acerca de ello? Yo pienso que no está desacertada esa teoría. La vida yo estoy convencido que es una constante en el universo. De si surgió en la Tierra o surgió fuera de nuestro Sol o inclusive de nuestra galaxia, lo único que hacemos es echar un poco hacia atrás, ¿no? O llevar a otro escenario la pregunta. Pero si la vida es una constante en el universo, muy bien puede ser sembrada por toda nuestra galaxia y por todas nuestras galaxias por la misma naturaleza, es decir, no por factores humanos, o quizás si hayan civilizaciones muy muy avanzadas tecnológicamente que sean capaces de ir sembrando vida en aquellas planetas, en aquellas zonas donde sea propicia que la vida pueda surgir, tal como la conocemos al menos acá. Cuando uno piensa en seres más desarrollados que nosotros, bueno, de alguna manera lo asemeja a lo que nosotros somos, antropomorfos, etcétera. Sin embargo, tú planteas de que puede haber civilizaciones tecnológicas basadas en la inteligencia artificial, algo que apenas estamos desarrollando en la Tierra ahora. Sí, evidentemente el desarrollo tecnológico de la manera exponencial que está sucediendo va
a ser determinante en el desarrollo evolutivo de una civilización. Yo creo que el desarrollo evolutivo darwiniano va a quedar atrás y el desarrollo tecnológico es el que va a seguir evolucionando de la manera que lo estamos viendo. No creo que sea que la tecnología o las máquinas controlen totalmente a los seres biológicos. Los seres biológicos pudieran quedar atrás y ser las máquinas y las tecnologías las que lleven a cabo la investigación o la expansión de dicha civilización extraterrestre. Las máquinas y la tecnología. Las máquinas y la tecnología por dos cosas importantes. Uno, porque el viaje espacial es casi imposible ser llevado a cabo por vida orgánica. No pensemos en seres humanos como nosotros, pensemos en vida. Pero máquinas, por ejemplo, autorreplicables, sí pudieran viajar por el universo en pequeñas máquinas, no esas grandes naves espaciales que vemos a veces en los seriales, ¿no? Hablando inclusive de nanotecnología que pudiera ser regada por el universo, por una galaxia autorreplicable y una civilización biológica atrás simplemente controlando esa búsqueda. Siempre cuando se habla de la distancia que hay a los posibles planetas con una vida del tipo que sea, se aduce la tremenda cantidad de la distancia que hay. ¿Habría formas diferentes de viajar? ¿Hacer un viaje espacial quizá más rápido que la luz o agujeros de gusano? ¿Cómo lo planteas? Mira, yo pienso que el viaje espacial se podrá llevar a cabo en algún momento, pero también estoy convencido que con la tecnología y con el desarrollo evolutivo que tenemos actualmente no es posible. Y voy más, pienso que en este momento, por mucho que soñemos o divaguemos, no conocemos realmente cómo va a ser posible ese viaje. Ni viajando a la velocidad de la luz, que ahora parece un término imposible, ni inclusive un poco más que la velocidad de la luz no tiene sentido para viajar a los confines de nuestra galaxia y mucho menos a otras galaxias. Quizás ese viaje sea, como dices, a través de los agujeros de gusano o mediante teorías físicas que en este momento no nos imaginamos cómo pudieran ser. Ya, eso te iba a decir, va a tener que cambiar mucho entonces el concepto que tenemos de física, de viaje, ¿verdad? De matemáticas, la aplicación de las matemáticas y todo esto, ¿no? Por supuesto, yo hacía en una entrevista hace poco un símil muy fácil. Cuando Cristóbal Colón descubrió las Américas, supuso cómo sería su viaje, supuso qué se encontraría de lado, pero nunca por su mente pasó que iba a existir un móvil, internet o un GPS. Ese mismo pensamiento que no pasó por su momento, en ese momento histórico, puede estar ocurriendo con nosotros ahora. El desarrollo futuro quizás no pase ni por nuestra mente en este momento. Ya, y Eladio, estamos cerca de ese paso de asombrarnos, igual que ha ocurrido con Internet, que nos ha cambiado la vida. Hay dos cosas ahí. Una cosa es que nosotros descubramos vida o que nos descubran a nosotros. Yo pienso que si hay civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, lo primero que va a ocurrir es que nos encuentren a nosotros y nos contacten a nosotros, porque ellos están más desarrollados ya. Y nosotros, en cambio, necesitaríamos mucho tiempo para poder llegar a ese mismo estadio de desarrollo evolutivo. Ahora vamos con ello, si te parece. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche con Eladio Luis Miranda Batele, hablando con él desde La Habana, en Cuba. Eladio, según los testimonios que a veces hemos recogido aquí en el programa, multitud, miles, cientos de miles en todo el mundo de testimonios de personas, testigos que dicen haber entrado en contacto con esos seres extraterrestres. ¿Ha podido darse ya ese contacto aquí en la Tierra? Hay varias hipótesis, ¿no?, de contactos, de abducciones, de vistas, y realmente todo eso queda en el campo especulativo, ¿no? Pero lo que sí nos queda en el campo especulativo es de que el contacto haya existido y no nos hayamos dado cuenta. Por ejemplo, quizás fue en un momento, sí. Quizás ha sido un momento anterior a nuestro desarrollo actual y no estaba preparado todavía el Homo sapiens como para detectarlo, ¿no? Que inclusive pudiera ser la semana que viene o dentro de un mes. No sabemos si una civilización camina hacia nosotros, ¿no? Eso sería otro entorno. Pero lo que sí yo no estoy muy convencido es del tema hombrecitos verdes y platillos voladores que dan vueltas por el cielo y se esconden, ¿no? Porque imagínate tú que hayas hecho un derroche muy grande de energía y de recursos para un viaje intergaláctico
y que toques a la puerta y te marches. Yo creo que si tú llegas a un planeta como el nuestro, debes quedarte, hacer el contacto o obtener algo, no simplemente pasar desapercibido y esconderte, ¿no? Esa es la parte que quizás yo más dudo. Ya. ¿Y qué opinas? Dice también investigadores y estudios que se han hecho de que muchos gobiernos de este planeta ya han establecido contacto e incluso se han aprovechado de la técnica o la tecnología que tenían estas supuestas naves. Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera. ¿Crees que eso ha podido ser posible o son leyendas para desvirtuar un poco la verdad acerca de la vida por ahí fuera? Mira, mi criterio personal es que ha sido una táctica de grandes potencias en la humanidad para quizás entretener o desvirtuar lo que hay detrás de esos supuestos avistamientos de naves, de platillos, de luces que desaparecen. Y un poco que entretener, ¿no?, a una mente media que quizás no pueda pensar que haya detrás de esto un avance tecnológico en servicio, digamos, del área militar, y que quizás es mejor que pase desapercibido, ¿no?, como algo extragaláctico, y de paso lo estamos probando. Yo pienso que por ahí van las cosas. En tu libro traes a colación algunas ecuaciones y temas de física muy avanzados. Por ejemplo, la paradoja de Fermi. ¿Qué tiene que ver la paradoja de Fermi con los extraterrestres? La paradoja de Fermi, en aquel momento decías, si él estaba convencido, ¿no?, de que la vida, las civilizaciones extraterrestres estaban por doquier. Sin embargo, decía, ¿por qué no las hemos visto? Y quizás, ¿por qué no las hemos contactado? Él en aquel momento se hizo una conjetura y se dio una respuesta. En aquel momento él pensó que el desarrollo de una civilización extraterrestre conllevaba a su autodestrucción, cosa que no estaba muy desacertada si miramos nuestro mundo actual, ¿no? Pero también actualmente han salido nuevas teorías donde plantean que el desarrollo tecnológico de una civilización va a llegar el momento en que este momento tan convulso pasa y realmente esas civilizaciones logran ser amigables, ¿no? Y no las vemos por varias razones. Una, porque quizás llevamos poco tiempo buscando. Otra, porque quizás el método que estamos utilizando de búsqueda no es el adecuado. Y el tercero es que quizás, como te decía, ya nos hayan visto y seamos nosotros los que no los hemos visto a ellos. Yeah. ¿Entiendes? En cualquiera de esas variantes puede estar la respuesta de por qué no hemos visto a los extraterrestres. Vale. En tu libro hablas de que el mensaje extraterrestre ya ha llegado. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Estábamos tan despistados? ¿Se han comunicado con nosotros y no hemos entendido la comunicación? Yo pienso que sí. Yo pienso que para que el contacto sea posible necesita un desarrollo muy grande de tecnología, tanto de emisión como de recepción. Si nosotros no tenemos ese desarrollo todavía, no hemos podido contactarlos, ¿no? Imagínate que tú quieras contactar una colonia de hormigas del Amazonas a través de radiofrecuencias. Ellos nunca van a saber que tú los estás contactando. Ya. El símil sería igual para estas dos civilizaciones. Vale. Dices también en tu libro que ya se han detectado, nosotros mandamos hace tiempo una señal hacia otros planetas o fuera de nuestra galaxia o fuera de nuestro sistema, y tú dices que ya hemos detectado señales extraterrestres. ¿Es cierto esto? Se han detectado supuestas señales que no parecen ser de un origen natural. Que si una señal emitida de radio puede ser aleatoria, lo que no puede suceder es que una señal involucre, por ejemplo, números pares o números divisibles entre 3, si una cosa matemática, ¿no?, que sería muy poco probable que fuera desarrollada, producida por un cuerpo planetario. Y entonces, mientras más se desarrolla la capacidad de oír al espacio, más vamos discerniendo este tipo de señal, ¿no? Y yo creo que por ahí va el camino, buscando señales que han aparecido muy poco probables, hechas por la naturaleza. Vale. Y dices que puede quedar poco para poder entender todo este asunto, entender que ya han estado quizá con nosotros o que podemos mantener contacto con ellos. Porque en alguna parte del libro dices, no sé, lo dejas ahí, debemos comunicarnos con ellos, quizá como decía Stephen Hawking, andar con cuidado con quién nos comunicáis, que igual os escuchan. Claro que sí, porque a ver, el contacto puede ser amigable, pero también puede ser no amigable. Puede ser una civilización que esté buscando energía y su objetivo sea destruirnos. Entonces, ¿hasta qué punto, si logramos a través de un telescopio quizás ver
o analizar con los diferentes métodos que existen que hay vida en otro planeta cercano a nosotros, ¿qué sería lo más aconsejable? Decir, hola, aquí estamos, o quedarnos callados. ¿Qué sería lo más aconsejable? Esa es la pregunta importante en este momento. ¿Tú qué crees? ¿Qué harías? Yo creo que la naturaleza humana está predispuesta a realizar el contacto. Cuando tú hablas de extraterrestre y todo, la gente un poco que se le ilumina, ¿no? Los ojos, le brillan los ojos, ¿no? En estos temas, ¿no? Porque estamos un poco predispuestos para este tipo de contacto. Como si lo lleváramos como si lo lleváramos en el ADN también impreso. En el ADN estuviera predispuesto, que como mismo cruzamos los continentes, llegamos a la Luna, ahora vamos a Marte, tenemos que llegar al resto del universo, y eso está como que pregrabado en nuestro ADN cósmico que quizás llevamos dentro. Ya, casi terminando, en tu libro hablas de crisis de fe en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Quizá, como mucha gente o muchas veces se ha planteado, si supiéramos que existen otras civilizaciones ahí fuera, cambiaría mucho la forma que tenemos de entender la religión, la política, montones de cosas en el planeta, ¿no crees? Claro que sí, tendrían que replantearse muchos conceptos filosóficos y científicos, no solamente científicos y filosóficos, sino también religiosos. Y yo creo que aquellas religiones que sean capaces de adaptarse o de tener un aspecto más amplio en su filosofía, podrán avanzar en el desarrollo de nuestra civilización y a la hora de entender ese posible contacto. Solo esas, quizás no quiero especificar en ninguna religión específica, pero bueno, las que logren tener la mente lo suficientemente abierta como para comprender el momento, avanzarán y perdurarán en el tiempo. Ya. No es casualidad que escribas un libro que se llama Contacto Inminente. Hay mucha gente, como te digo, que piensa que estamos cerca de todo ello. No te he preguntado, ¿has visto alguna vez algún ovni, alguna cosa extraña en los cielos ahí enfrente del malecón, en casa? Mira, realmente lo que siempre me preocupo es que cada vez que alguien llega a mí con un avistamiento que ha hecho o una luz que ha visto, siempre trato de buscarle el rastro científico, no solamente por nosotros, sino por lo que llega, y desvirtuarlo un poco de la parte mitológica o divina, pero sí con un basamento científico de todo lo que me dicen, ¿no? Te digo, ya sea de nosotros o que viene de afuera. Ya, pero no me has contestado la pregunta. ¿Tú has visto alguna vez algo? Yo personalmente no he visto nunca nada. Y te voy a decir mi criterio. A veces veo muchos avistamientos de ovnis y abducciones, yo lo digo en el libro, que suceden en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, pero nunca he visto un platillo volador en Haití ni una abducción en Namibia. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Que los extraterrestres son un poco elitistas o los haitianos no tienen derecho a ser abducidos también? Ya, pero en Cuba sí ha habido casos, ¿eh? En Cuba hay una larga historia de vista de sobre todo fenómenos luminosos y luces, inclusive hubo un tiempo de ver inclusive cosas en la Tierra, avistamientos terrestres, se han hecho inclusive investigaciones de eléctricas, magnéticas en el lugar, se han detectado campos magnéticos en las zonas donde se vieron esas cosas, pero sin una conclusión definitiva. En una de las primeras páginas de tu libro dices una frase: la humanidad tendrá que escapar de la Tierra durante los próximos 1000 años. De lo contrario, comenzará nuestra extinción. Eso decía Stephen Hawking. Habrá que andar buscando por ahí fuera para escapar de este planeta. Queda mucho tiempo, pero ¿qué piensas? ¿Se la dio? Bueno, yo creo que esto, yo te decía, es parte del arreglo genético del ADN que tenemos dentro, ¿no? Siempre estamos escapando del lugar donde estamos. Siempre hubo la emigración del Homo sapiens, de cruzar los continentes, de llegar más lejos. Eso está escrito en nosotros. Y la Tierra, ahora quizás no, pero dentro de cientos de años se nos va a quedar chiquita. No solamente por espacio, sino también por la necesidad de encontrar nuevos recursos energéticos. Primero iríamos a los planetas o las lunas de los planetas que están cercanos aquí a nosotros, pero más tarde o más temprano tendremos que salir de nuestra estrella. Y habrá que buscar planetas muy similares al nuestro en otras estrellas para colonizarlos o para buscar materias primas o energía necesaria para nuestra civilización. Ojalá mientras tanto cuidemos donde estamos, que es un planeta bonito para estar.
y que abramos los ojos por si viene ese contacto inminente. Forma de contacto contigo, hablando de contacto, ¿tienes una página web o forma de entrar en contacto contigo? Bueno, tengo mi correo que si quiere lo puedo decir si te apetece lo puedo decir es mi nombre, Eladio Luis Miranda, en Gmail, y cualquier duda, cualquier conjetura con un basamento científico o no, pueden contactarme, hablar y charlar, y sería muy interesante para mí. eladioluismiranda@gmail.com, ¿verdad? Gmail.com. eladioluismiranda en gmail.com, exactamente. Perfecto. Ha sido un placer tenerte este ratito aquí con nosotros. Espero cuando vaya a La Habana o por ahí por Cuba poder verte y darte un abrazo y seguir hablando de todos estos temas. Exactamente, y los brazos abiertos para ti y para todo el que quiera venir acá, que los cubanos somos así, de corazón abierto. Sí, señor, contacto inminente. Muchas gracias, Eladio. Gracias a ti y gracias a tu programa por contactarme, creo que es más importante todavía. Hasta pronto. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar estas 2 horas juntos en estas fechas tan señaladas. Ojalá la radio, nuestro programa, os haya servido para pasar una buena noche o escucharlo en cualquier momento y pasar un buen rato con nosotros. A cuidarse, a prepararse para la nueva entrada del año, que deseamos llegue lleno de salud, de aventuras y con una vida normalizada, llena de alegrías, fuera de esta pesadilla que nos ha acompañado durante algunos días, algún tiempo. Ese es el deseo. Felices fiestas, feliz año nuevo que llega, y a disfrutar con precauciones y cuidándonos. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Nacional. Os esperamos en el Espacio en Blanco.